Uno de los objetos más misteriosos de todo el mundo es esa sustancia pegajosa negra que es un cristal líquido inteligente que se encuentra mayormente en lugares remotos del Paraguay, en la isla de Thule y bajo el Golfo de México. Según los mitos, esta sustancia se utiliza para comunicarse con los demonios. ¿Pero qué es el Black Goo? La sustancia pegajosa negra es un material abiótico que se desarrolla en la superficie terrestre y contiene una elevada cantidad de oro e iridio. Presenta como característica un tipo desconocido de magnetismo, cuya gama es mucho más amplia que la que se obtiene en el ferromagnetismo. Gracias a esta propiedad magnética, esta sustancia tiene la capacidad de autoorganizarse mecánicamente de diferentes maneras. Hasta el día de hoy, no existe una subdivisión en la composición química definida para la sustancia misteriosa, y todo lo que se sabe es que, si bien puede parecer un tipo de sustancia gelatinosa no viva, en realidad es muy inteligente y vive. Si miras fijamente la sustancia por un tiempo, te salpicará en la cara, tal es su poder de respuesta. Se reportó que tiene una gran cantidad de conciencia inteligente. Si dos cajas que contienen esta sustancia están en la misma habitación, las sustancias harán mucha fuerza para unirse una con la otra. Y podremos ver la fuerza que harían para salir de las cajas, al punto de moverlas y vigorosamente. Tal inteligencia proveniente de un cristal líquido aparentemente no vivo, por cierto, es uno de los más grandes misterios del mundo. Se encuentra en varias formas. Mientras parte de la sustancia se obtiene del agua de lluvia alemana, algunas se extraen de las piedras negras procedentes de eventos tectónicos. Rastros significativos de la misteriosa sustancia se encuentran también en meteoritos, y se sabe que el mayor depósito de Black Goo, que está en Paraguay, tiene sus orígenes solo en un meteorito que cayó allí. Se sabe también que las piedras negras, utilizadas en diferentes rituales paganos, contienen cantidades considerables de esta misteriosa sustancia viva e inteligente, motivo por el cual se le considera un buen medio de comunicación con los demonios de los bajos astrales. Antiguamente, las piedras que contenían esta sustancia pegajosa negra eran utilizados por brujas y magos negros, en ritos de sacrificios humanos, porque creían que el demonio saldría de esa piedra proveniente del Black Goo para satisfacer sus deseos. Extrañamente, la familia Bush y Angela Merkel compraron varios acres de tierra en Paraguay, justo donde se encontró este yacimiento de Black Goo. Ahora bien, nadie compra acres de tierra, sobre todo de países lejanos al Paraguay, como para tener un lugar de vacaciones. Digamos, convengamos que si alguien lo compra es alguien de la zona, para ese efecto, ¿no? Así que evidentemente los compraron atraídos por este Black Goo, porque además es justo donde está el yacimiento, no en otro lado. Y como no nos hablan de que se puede utilizar o cuál es su utilización técnica fuera de lo que es rituales y demás, podemos hacer una conclusión, podemos sacar una conclusión bastante obvia. Si alguien tiene datos sobre la utilización técnica o mecánica o en qué se puede utilizar, si me lo hace saber, la verdad me interesaría para ver para qué se usa, que no sea ritualístico. Bueno, además de todo esto también se encontraron y están en el Museo Británico unas momias egipcias negras, es decir, pero el negro no está en el sarcófago, sino que la propia momia, después de pasar por el proceso en donde se la envolvía en lino, con aceites, con hierbas, bueno, todo el procedimiento que ellos hacían, después les ponían sus abalorios y sus pectorales de oro o del metal según el rango. Después de eso hay momias a las que se las embadurnó en una sustancia negra pegajosa. Íntegramente están. Tanto momias de personas como también de animales. Cuando hacían momias de gatos y demás.
Se analizó esta sustancia y lo que dijeron es que los resultados dieron que estaba compuesto por una mezcla de resinas provenientes de coníferas, de plantas de pistacho, mezclados con miel y con diferentes algas y sedimentos muy antiguos. Creo que vendría a ser como una especie de petróleo o derivado del petróleo. Y que culminaba teniendo un color negro. Y que lo utilizaban, según los egiptólogos, lo utilizaban por el color, únicamente por el color, porque tenía que ver con el mito de Osiris. Ahora bien, si nos están diciendo en un estudio bastante serio que la utilización que se le ha encontrado es, o la que han hecho durante milenios, es la de los rituales, y para comunicarse con bajo astral, si una momia la embadurnan con esto, también podemos llegar a una conclusión de que esa momia estaría como consagrada o como utilizada también como medio, como ofrenda, o bueno, algo relacionado a los bajos astrales. Así que bueno, es muy interesante. No hay mucha información al respecto porque la mayoría de lo que circula o parte de películas, que si bien sabemos que nos dan pistas a través de películas y demás, también son predictivas, entonces manipulan también a través de eso. O sea, la información cierta que nos dan es que el Black Goo existe. Ahora, no podemos pretender que nos den detalles absolutos de cómo funciona y cómo está hecho y demás. Entonces, mucho de lo que circula parte de estas películas y de especulaciones que se han hecho después al respecto. No hay mucha información seria de análisis. Por eso fue lo único que pude encontrar para compartir, digamos, y no entrar en especulaciones raras, fue esto. Y me encontré también con esta sorpresa de que si bien te dan todos los cómo está compuesta, que tiene el oro, que tiene iridio, bueno, que está vivo y demás, lo del magnetismo, pero no dan una utilización útil, digamos, técnicamente hablando, si se la utiliza en tecnología, en lo que sea. Esa información no te la dan, no nos dicen eso. Pero sí nos dicen que se ha utilizado en rituales de sacrificios humanos y para conexión con bajo astral. Entonces, la verdad es que da mucho que pensar. Así que es bienvenida cualquier información que tengan seria. Y bueno, es algo muy interesante para seguir investigando y ver qué nos van dejando saber, porque la realidad es esa. Uno aprende y empieza a saber de lo que ellos nos dejan. Pero bueno, de a poco a veces se va filtrando algo que podamos por lo menos tomar un poco en serio. Así que bueno, a seguir investigando sobre el Black Goo. Y para los que viven en Paraguay, y ya saben que ahí tienen no solo un gran yacimiento, sino que se les están yendo al humo gente que bueno, pretende hacerse cargo de estos yacimientos. Ese rancho, además, quería decir también que ese rancho de los Bush se dice que perteneció a Hitler y que los Bush se lo compraron cuando él murió, porque es bien sabida la historia de que no murió, como él dice la versión oficial. Esto está desclasificado por la CIA incluso, y además hay testigos, y testigos famosos que lo han dicho en televisión, que Hitler escapó hacia Argentina y se instaló en la Patagonia. Vivió allí durante un tiempo y luego se mudó a Paraguay, donde vivió en un rancho, que a su muerte lo compraron los Bush. O sea, también ahí, bueno, hay para investigar la relación, porque la casualidad de que hayan comprado un rancho que pertenecía a Hitler es una casualidad enorme en todo este mundo, ir a comprar el rancho. Así que más bien me parece que sabían perfectamente en dónde estaba y que tenían relación con él.
Así que, bueno, para los que estén en Paraguay y sepan cuál es el rancho, ya saben que también que por ahí está el Black Goo.